La mujer del vestido desgarrado se quedó en el umbral, señalando algo que no debería existir. Detrás de ella, en la tenue luz del rancho, 3 hombres permanecían perfectamente inmóviles en una mesa de comedor puesta para 7. Ninguno de ellos estaba comiendo. Ninguno de ellos hablaba. Solo esperaban. Elige un hombre. Es tuyo esta noche, dijo la mujer. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había pronunciado estas mismas palabras antes. Muchas veces, la viajera, que había tocado la puerta momentos antes, buscando nada más que refugio de la tormenta que se acercaba, contempló la escena que desafiaba toda explicación. Los hombres en la mesa vestían ropa limpia, sus rostros recién afeitados, pero sus ojos tenían la mirada hueca de personas que habían olvidado lo que significaba elegir. En la esquina de la habitación, parcialmente oculto por las sombras, las cadenas resonaban suavemente. No las cadenas de un granero o taller, estas eran diferentes, más pesadas, hechas para algo o alguien mucho más grande que el ganado. La mujer sonrió, pero era el tipo de sonrisa que hacía que la piel de la viajera se erizara. El Apache es mi mejor ejemplar, continuó, gesticulando hacia la oscuridad donde esas cadenas cantaban su canción metálica, aunque requiere manejo especial. Se suponía que esto era un rancho simple, un lugar donde los viajeros cansados podían encontrar comida y descanso. El letrero afuera había prometido hospitalidad y seguridad, pero cuando los ojos de la viajera se ajustaron a la extraña luz que se filtraba por las ventanas, comenzó a entender que algunas promesas en este lugar significaban algo completamente diferente. Y la parte más perturbadora era que los 3 hombres en la mesa se habían volteado a mirarla ahora, sus expresiones cambiando del vacío a algo que parecía casi esperanza. La tormenta afuera no había sido nada comparada con la tormenta que se gestaba en el pecho de Esperanza mientras contemplaba la escena imposible ante ella. 3 hombres sentados como muñecos arreglados por un niño, sus manos dobladas ordenadamente sobre una mesa que brillaba a pesar del exterior deteriorado del rancho. La mujer que había abierto la puerta se quedó detrás de ellos ahora, una mano pálida descansando sobre el hombro del hombre más cercano. Él no se estremeció, ni siquiera parecía respirar. No entiendo, logró decir Esperanza, su voz apenas por encima de un susurro. Las palabras se sentían espesas en su garganta, como tragar lodo. Solo necesito refugio por la noche. Mi caballo perdió una herradura unas 5 millas atrás. La sonrisa de la mujer se amplió, revelando dientes que eran demasiado blancos, demasiado perfectos para alguien viviendo tan lejos de la civilización. Por supuesto que sí, querida. Eso es lo que todos dicen. Se movió alrededor de la mesa con la gracia de alguien que había realizado esta danza innumerables veces antes. Pero verás, tenemos reglas aquí, reglas simples que mantienen a todos contentos. Los ojos de Esperanza se dirigieron a los hombres nuevamente. El más cercano a ella tenía cabello oscuro y manos callosas que hablaban de trabajo duro. Sin embargo, su ropa estaba impecable, demasiado limpia para un hombre trabajador, demasiado limpia para cualquier lugar por aquí. Cuando miró más de cerca, notó algo que le hizo caer el estómago. Sus muñecas tenían marcas tenues, cicatrices viejas que rodeaban la piel como pulseras permanentes. Las reglas son bastante razonables, continuó la mujer, ahora parada directamente frente a Esperanza. Tan cerca, Esperanza podía ver que el vestido de la mujer, aunque bien mantenido, había visto mejores décadas. La tela era cara, pero gastada en lugares, como algo heredado en lugar de comprado. Puedes quedarte la noche, disfrutar de una comida caliente, descansar tus huesos. Todo lo que pido a cambio es que elijas un compañero para la noche. La palabra compañero colgó en el aire como humo de un fuego moribundo, cargando implicaciones que hicieron que la piel de Esperanza se erizara. Retrocedió hacia la puerta, sus manos buscando la manija detrás de ella. Pero la voz de la mujer la detuvo en seco. No recomendaría irte, querida. No con esa tormenta acercándose. Además, los ojos de la mujer brillaron con algo que no era exactamente bondad. ¿A dónde irías? El pueblo más cercano está a 40 millas al norte, y me temo que el sendero puede ser bastante traicionero en la oscuridad, especialmente para una mujer viajando sola. La mano de Esperanza encontró la manija de la puerta, pero cuando trató de girarla, no pasó nada. El metal no se movía,
como si hubiera sido soldado desde afuera. El pánico comenzó a trepar por su garganta, pero se obligó a mantenerse calmada. Piensa, se dijo a sí misma, tenía que haber una explicación lógica, tenía que haber una salida, pero cuando las cadenas en la esquina resonaron de nuevo, más tiempo esta vez, más insistentes, Esperanza comenzó a entender que la lógica podría no aplicar en este lugar. Y peor aún, los tres hombres en la mesa habían comenzado a voltear sus cabezas hacia ella, sus ojos huecos ahora llenos de algo que parecía inquietantemente como hambre. El hambre en sus ojos no era lo que Esperanza había temido inicialmente. Era el hambre desesperada de hombres ahogándose viendo una cuerda. La esperanza salvaje de los condenados, escuchando pasos en el corredor. Estos hombres no la miraban con lujuria o violencia. La miraban como salvación. No dejes que su ansiedad te asuste, dijo la mujer, moviéndose para encender una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Simplemente están agradecidos por la compañía. Ha pasado tiempo desde que tuvimos una visitante, hizo una pausa, estudiando el rostro de Esperanza con la intensidad de alguien evaluando ganado, especialmente una mujer. Esperanza se obligó a hablar, aunque su voz salió más fuerte de lo que se sentía. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? El tiempo se mueve. ¿Diferente por aquí? ¿Realmente importa? La mujer gesticuló desdeñosamente. Lo que importa es que hagas tu elección. Marcos allí señaló al hombre de cabello oscuro con las muñecas cicatrizadas. Es bastante gentle, excelente conversador cuando se le permite hablar. Diego indicó al más joven de los tres, un hombre que no podía tener más de 25 años. Tiene manos maravillosas, muy hábil con el trabajo delicado. La manera en que enfatizó ciertas palabras hizo que el estómago de Esperanza se revolviera. Miró más cuidadosamente a Diego y notó que sus dedos estaban manchados con lo que parecía tinta. Pero el patrón estaba mal, demasiado oscuro, demasiado permanente. Cuando se movió ligeramente en su silla, ella vislumbró sus brazos, más cicatrices, pero estas eran diferentes, precisas, deliberadas. ¿Y la tercera opción?, preguntó Esperanza, aunque temía la respuesta. Benjamín es nuestro más fuerte, muy protector. Algunas mujeres prefieren esa cualidad. La sonrisa de la mujer. Nunca titubeó, pero había algo calculador en su mirada ahora. Aunque debo advertirte, Benjamín ha estado aquí más tiempo. A veces el aislamiento afecta a los hombres de manera diferente. Esperanza estudió a Benjamín, el tercer hombre en la mesa. A diferencia de los otros, él no encontró sus ojos. Su mirada permaneció fija en sus manos, que estaban dobladas tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. Había algo roto en su postura, algo que hablaba de un espíritu desgastado por meses o quizás años de lo que sea que pasara en este lugar. Las cadenas resonaron de nuevo desde la esquina, y esta vez Esperanza se volvió hacia el sonido. En la luz cambiante de la lámpara pudo distinguir una figura masiva encorvada en las sombras. El apache que la mujer había mencionado, incluso sentado y atado, era enorme. Sus hombros más anchos que cualquier hombre que hubiera visto jamás. Pero a diferencia de los hombres en la mesa, él la estaba observando, realmente observándola. YN. Sus ojos, ella vio algo que los otros carecían a rabia. Veo que has notado a nuestro huésped especial de la mujer, siguiendo la mirada de Esperanza. No está disponible para selección, me temo, demasiado impredecible, pero sirve como un excelente recordatorio de lo que les pasa a aquellos que no siguen las reglas. La cabeza del apache se volvió ligeramente y Esperanza vislumbró su rostro. Un ojo estaba hinchado y cerrado, púrpura oscuro extendiéndose por su pómulo como vino derramado. ¿Heridas frescas? ¿Castigo reciente? ¿Qué reglas?, susurró Esperanza. La sonrisa de la mujer finalmente titubeó solo por un momento, revelando algo frío y filoso por debajo. Las mismas reglas que aplican a todos los que se quedan aquí, querida. Eliges un hombre, pasas la noche juntos, y en la mañana, discutiremos la mañana cuando llegue. La manera en que dijo mañana envió hielo por las venas de Esperanza, porque algo en el tono de la mujer sugería que para muchas personas la mañana nunca llegaba en absoluto. Y como si leyera sus pensamientos, el apache en la esquina hizo un sonido profundo en su garganta. No exactamente un gruñido, no exactamente una palabra, pero inconfundiblemente una advertencia. Esperanza sabía que necesitaba tiempo para pensar, para entender
en qué se había tropezado. Pero la mujer parecía sentir su vacilación como un depredador oliendo el miedo. «Quizás te gustaría refrescarte antes de hacer tu selección», ofreció la mujer, su voz goteando con falsa. «Bondad, hay una jofaina arriba. Toma todo el tiempo que necesites, querida. Los hombres esperarán». La manera en que dijo «esperarán» dejó claro que esto no era una sugerencia. Esperanza sintió lentamente, comprándose minutos preciosos para descubrir cómo escapar de esta pesadilla. Mientras se movía hacia la escalera, notó detalles que habían escapado su pánico inicial. Las ventanas tenían barrotes desde adentro, pesadas rejas de hierro que parecían demasiado sustanciales para mantener animales afuera. Estaban hechas para mantener personas adentro. La mujer la siguió parte del camino, escaleras arriba, sus pasos inquietantemente silenciosos en las tablas de madera. «Y Esperanza, querida», gritó suavemente. La sangre de Esperanza se enfrió. Nunca había mencionado su nombre. «Trata de hacer tu elección rápidamente. Los hombres se ponen inquietos cuando las decisiones se retrasan. Y los hombres inquietos pueden ser impredecibles». Sola en el pequeño cuarto de arriba, Esperanza se movió inmediatamente a la única ventana. Los barrotes eran sólidos, soldados en su lugar, pero entre ellos podía ver hacia el patio. Lo que vio le hizo caer el estómago. Había tumbas, docenas de ellas, pequeñas cruces de madera marcando montículos desiguales de tierra que se extendían hacia la oscuridad como filas de dientes. Algunas se veían frescas, la tierra aún oscura y suelta. Otras se habían asentado en la tierra, reclamadas por el tiempo y el clima, pero lo que realmente la aterrorizó fue lo que yacía entre las tumbas: pertenencias personales esparcidas en la tierra, una bota de mujer demasiado pequeña para pertenecer a cualquiera de los hombres de abajo, un pedazo desgarrado de tela que podría haber sido un vestido, una bolsa de cuero con iniciales talladas en el costado que eran definitivamente femeninas. Esperanza no era la primera mujer en encontrarse en este lugar, y a juzgar por esas tumbas, no sería la primera en desaparecer. Se alejó de la ventana, su mente acelerada. La jofaina se encontraba en una mesa pequeña, y junto a ella había algo que hizo que su corazón se saltara un latido. Anku, no grande, solo una hoja pequeña hecha para pelar fruta o reparar ropa, pero estaba filoso y era algo. Lo deslizó en su bota, el metal frío contra su tobillo. Abajo podía escuchar a la mujer tarareando, una melodía alegre que sonaba obscena en esta casa de horrores. Pero bajo el tarareo, Esperanza escuchó algo más. Susurros en voces bajas y urgentes viniendo de la dirección del comedor. Los hombres estaban hablando y estaban siendo cuidadosos de no ser escuchados. Se arrastró hasta la cima de las escaleras, esforzándose por escuchar. Marcos estaba hablando, su voz apenas audible. «La nueva tiene fuego en ella, diferente de las otras». «No importará», vino el susurro roto de Benjamín. «Todas terminan de la misma manera. Magnolia se asegura de eso». «Tal vez no», agregó Diego, y había algo esperanzador en su voz. ¿Viste cómo miró al Apache? «No, esto». Asustada como las otras, Anne está enojada. «La ira no la salvará», murmuró Benjamín. «La ira no nos salvará a ninguno de nosotros». Pero Marcos no estaba de acuerdo. «La ira podría ser exactamente lo que necesitamos. La Prigantais ¿tiene el valor de hacer lo que debe hacerse?». La mano de Esperanza se movió instintivamente al cuchillo en su bota. Lo que sea que estos hombres estuvieran planeando, la estaban incluyendo a ella. Y lo que sea que supuestamente le pasaría en la mañana, Esperoban Q. Luke. La pregunta era si era lo suficientemente valiente para descubrir qué tenían en mente, o lo suficientemente tonta para confiar en hombres que claramente estaban tan atrapados como ella estaba a punto de estar. La decisión se tomó para Esperanza cuando la voz de Magnolia flotó escaleras arriba, dulce como miel envenenada. «Se acabó el tiempo, querida. Tus anfitriones se están impacientando». Esperanza descendió lentamente, su mano rozando contra el cuchillo en su bota para tranquilizarse. Los tres hombres habían cambiado de posición ligeramente, y captó el ojo de Marcos por solo un momento. Él hizo un movimiento casi imperceptible hacia la esquina donde el Apache permanecía encadenado. Era sutil, pero el mensaje era claro. «Presta atención a él. He decidido», anunció Esperanza, sorprendiéndose de la firmeza de su voz. «Él leyó Marcos». Magnolia aplaudió con deleite genuino.
Excelente elección, querida. Marcos es todo un caballero. Se movió detrás de su silla y puso ambas manos en sus hombros. ¿Verdad que sí, Marcos? Sí, señora, respondió él. Pero Esperanza notó que su mandíbula estaba apretada, un músculo saltando bajo la piel maravilloso. Ahora, Marcos te escoltará al cuarto de huéspedes. Es bastante cómodo. Te aseguro, encontrarás todo lo que necesitas para una noche placentera juntos. La sonrisa de Magnolia era radiante, pero sus ojos permanecían fríos como piedras de invierno. Espero que ambos descansen. Mañana será un día ocupado. Mientras Marcos se levantaba, Esperanza lo vio deslizar algo de debajo de su silla. Rápido como un rayo, palmeó el objeto y lo mantuvo oculto mientras gesticuló para que ella lo siguiera. Se movieron hacia una puerta en la parte trasera del cuarto. Pero cuando pasaron la esquina donde el Apache se sentaba, el hombre masivo habló por primera vez. Alejandro dijo, su voz profunda y áspera por falta de uso. Era solo una palabra, pero la manera en que la dijo hizo que Esperanza se detuviera. Now, look. Estaba hablando a ella. Le estaba diciendo su nombre. La sonrisa de Magnolia titubeó por primera vez desde que Esperanza había llegado. El Apache no habla con los huéspedes, dijo bruscamente. Él sabe que eso no está bien. Pero Alejandro ya había regresado su mirada al piso y Esperanza vio algo que le heló la sangre. Sangre fresca en sus nudillos y un nuevo corte a lo largo de su mandíbula. Cualquier castigo que hubiera recibido por hablar había sido rápido y brutal. La mano de Marcos tocó su codo gentilmente, guiándola hacia la puerta. ¿Por aquí?, murmuró. Pero mientras caminaban, Esperanza sintió algo presionado en su palma. Papel, doblado, apretado y pequeño. El cuarto de huéspedes estaba escasamente amueblado, pero limpio. Una cama, una silla, una mesa pequeña, con una jarra de agua. Marcos cerró la puerta detrás de ellos e inmediatamente puso su dedo en sus labios, señalando a las paredes delgadas. Incluso aquí estaban siendo observados, siendo escuchados. Él gesticuló para que se sentara en la cama, luego se arrodilló como para quitarle las botas. Mientras sus manos trabajaban en el cuero, habló en el susurro más bajo. Magnolia droga la comida de la noche. Hace que sus huéspedes sean complacientes, más fáciles de manejar cuando llega la mañana. El estómago de Esperanza se hundió. ¿Qué pasa en la mañana? Depende de si eres útil. Las manos de Marcos se quedaron quietas en su bota. Algunas mujeres las mantiene por un tiempo, en otras. No, terminó la oración. Pero sus ojos se dirigieron hacia la ventana, hacia esas tumbas que Esperanza había visto. Desdobló el papel que él le había dado, manteniéndolo bajo y oculto. Era un mapa crudo de la casa con marcas indicando dónde Magnolia mantenía las armas, donde estaban ocultas las llaves reales de las puertas, y más importante, donde mantenía la llave de las cadenas de Alejandro. ¿Por qué él?, susurró Esperanza. Los ojos de Marcos encontraron los suyos, y ella vio desesperación allí que llegaba hasta los huesos. ¿Porque él es el único de nosotros al que ella le tiene miedo? ¿Y por qué es el único lo suficientemente fuerte para liberarnos a todos? El plan era demente, peligroso, y probablemente los haría matar a todos. Pero mientras Esperanza miraba el mapa, pensando en esas tumbas afuera y en los hombres rotos de abajo, se dio cuenta de que podría ser su única oportunidad. La pregunta era si tenía el valor de robar la llave, liberar a un hombre que tenía toda razón para odiar a cualquiera que se pareciera a Magnolia, y confiar en que su deseo de libertad pesara más que su sed de venganza. Desde abajo vino el sonido de Magnolia tarareando de nuevo, esa misma melodía alegre, pero ahora Esperanza podía escuchar lo que yacía debajo de ella. El sonido de preparación, el tintineo de metal contra vidrio, el raspe de algo pesado siendo movido por el piso. La mañana aún estaba a horas de distancia, pero Magnolia ya estaba preparándose para cualquier ritual que reclamara las vidas de las mujeres. Lo suficientemente tontas para buscar refugio en esta casa de horrores, Esperanza esperó hasta que la respiración de Marcos se volvió profunda y regular, fingiendo dormir a su lado. La casa se había sentado en una quietud inquieta, rota solo por el ocasional crujido de madera vieja y el sonido distante de Magnolia moviéndose por abajo. Según el mapa, las llaves se mantenían en un cajón con llave en el dormitorio de Magnolia, que estaba directamente debajo del cuarto de huéspedes. Moviendo's con.
la precisión cuidadosa de alguien cuya vida dependía del silencio, Esperanza se deslizó de la cama. Las tablas del piso eran viejas y probó cada paso antes de poner su peso completo. Marcos le había mostrado cuáles tablas estaban sueltas, cuáles gemir y la delatar. Llegó a la puerta sin un sonido. El pasillo se extendía ante ella, débilmente iluminado por la luz de la luna filtrándose por una sola ventana. La puerta de Magnolia estaba cerrada, y Esperanza podía escuchar sonidos suaves desde adentro, no exactamente ronquidos, pero la respiración pesada de alguien profundamente dormido. Tenía una oportunidad para hacer esto bien. La manija de la puerta giró sin resistencia, pero el corazón de Esperanza casi se detuvo cuando vio el cuarto. Magnolia no estaba sola. Un cuarto hombre yacía encadenado a la cama, inconsciente y claramente drogado. A diferencia de los otros, este era fresco, probablemente había llegado dentro de los últimos días. Su ropa estaba gastada por el viaje, pero aún no había sido reemplazada con las prendas limpias que Magnolia prefería para su colección. Esperanza entendió ahora cómo Magnolia lograba controlar a tantos hombres. Los drogaba, los mantenía débiles y complacientes, y usaba tortura psicológica para romper sus espíritus. Los de abajo probablemente habían estado allí por meses, tal vez años, perdiendo lentamente pedazos de sí mismos, hasta que la resistencia parecía imposible. El tocador se encontraba contra la pared lejana. Esperanza se movió hacia él como un fantasma. El cajón con llave estaba exactamente donde Marcos había indicado y sacó el pequeño cuchillo de su bota. La cerradura era vieja, probablemente tan vieja como la casa misma, y la hoja se deslizó entre la madera y el metal con sorprendente facilidad. Dentro del cajón había una colección que le revolvió el estómago: efectos personales de visitantes anteriores, anillos de bodas, medallones, cartas atadas con cintas, trofeos de las mujeres que habían muerto aquí. Pero bajo la colección mórbida encontró lo que estaba buscando en un anillo de llaves, cada una etiquetada con la escritura precisa de Magnolia: cocina, puerta principal, puerta trasera, sótano, y finalmente la que hizo temblar sus manos a Napache. Mientras sus dedos se cerraron alrededor de las llaves, el hombre en la cama se movió. Sus ojos se abrieron, sin foco y confundidos, y Esperanza lo vio tratando de procesar lo que estaba viendo. Una mujer en el cuarto de su captor robando algo de tocador. Su boca se abrió para hablar, y Esperanza supo que si hacía cualquier sonido, todos estarían muertos. Se movió rápidamente, presionando su mano sobre su boca y acercándose a su oído. «Estoy aquí para ayudar», susurró, apenas respirando las palabras. «Pero tienes que quedarte callado. ¿Puedes hacer eso?» Él asintió, y ella lentamente removió su mano. Sus ojos estaban más claros ahora, enfocándose en su cara con esperanza desesperada. «¿Cuántos otros?», logró susurrar. «4 hombres. Abajo, un apache en cadena. Vamos a sacar a todos, pero tienes que quedarte callado hasta que regrese por ti». Estaba a medio camino a la puerta cuando la voz de Magnolia cortó la oscuridad como una navaja. «¿Yendo a algún lugar, querida?» Esperanza se volteó para encontrar a Magnolia parada en el umbral, completamente vestida y sosteniendo algo que brillaba en la luz de la luna. No un arma, pero algo peor. Una jeringa llena de líquido. Claro que Esperanza instintivamente supo, le robaría la conciencia, la elección, cualquier esperanza de escape. Magnolia entró al cuarto con la confianza calmada de alguien que había jugado esta escena antes. «Debo admitir, eres más ingeniosa que la mayoría. Usualmente no descifran el juego hasta la mañana». Gesticuló con la jeringa hacia el hombre encadenado en la cama. El pobre Rafael aquí trató de correr en su segunda noche, se rompió la pierna en 3 lugares, cayéndose de la ventana. Ahora es mucho más cooperativo. La mente de Esperanza corría, calculando distancias y posibilidades. Las llaves aún estaban apretadas en su puño, y el cuchillo estaba al alcance en su bota. Pero Magnolia estaba entre ella y la puerta, y esa jeringa significaba muerte segura, o peor, un destino como el de Rafael. «¿Sabes lo que me fascina de mujeres como tú?», continuó Magnolia, acercándose con gracia depredadora. «Piensan que son diferentes, especiales, que de alguna manera su situación será la excepción a la regla». Se rió, un sonido como vidrio. «Rompy, todas piensan eso justo hasta el momento en que se dan cuenta de cuán equivocadas están.
¿Por qué? Preguntó Esperanza genuinamente tratando de entender. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué coleccionar personas como trofeos? La sonrisa de Magnolia titubeó por solo un momento, revelando algo crudo y hambriento por debajo. Porque puedo. Porque aquí, a 40,000, las de cualquier lugar que importe, yo hago las reglas. Yo decido quién vive, quién muere, quién sufre. Su voz se redujo a un susurro. ¿Tienes alguna idea de lo que es tener ese tipo de poder? ¿Sostener vida y muerte en tus manos como arcilla? Esperanza vio su oportunidad. Magnolia estaba perdida en su propio monólogo, embriagada con su propio sentido de control. Esperanza se lanzó hacia adelante, no hacia la puerta, sino hacia la ventana. Se estrelló contra el vidrio en una explosión de sonido y dolor, sintiendo los cristales desgarrar su piel mientras se tambaleaba hacia la oscuridad afuera. Golpeó el suelo fuerte, su hombro recibiendo lo peor del impacto, pero la adrenalina la llevó hacia adelante. Detrás de ella, Magnolia estaba gritando, pero no solo de ira. Había miedo en esa voz ahora, porque Esperanza había hecho algo sin precedentes. Había escapado del cuarto, y peor aún, todavía tenía las llaves. Esperanza corrió hacia la parte trasera de la casa, donde sabía que Alejandro estaba confinado. Las cadenas habían estado silenciosas por demasiado tiempo, y rezó para que aún estuviera consciente, aún lo suficientemente fuerte para luchar cuando llegara el momento. Mientras doblaba la esquina, pudo verlo en la luz de la luna, masivo y inmóvil, desplomado contra la pared de lo que parecía un cobertizo reforzado. La llave giró en la cerradura pesada, con un clic sólido que parecía imposiblemente fuerte en el aire nocturno. La cabeza de Alejandro se alzó lentamente, su único ojo bueno enfocándose en ella con una intensidad que la hizo retroceder involuntariamente. Por un momento se preguntó si había cometido un terrible error. Este hombre era enorme, probablemente lo suficientemente fuerte para matarla con sus propias manos, y no tenía garantía de que su deseo de libertad fuera más fuerte que su rabia. Pero entonces él habló, su voz cargando el peso de meses, o quizás años de tormento regresaste. No era una pregunta, era reconocimiento, y en ese momento Esperanza entendió que Alejandro había estado esperando por alguien como ella, alguien lo suficientemente tonto o desesperado para intentar lo que todos los demás habían estado demasiado rotos para intentar. Las cadenas cayeron de sus muñecas con un estruendo metálico que resonó por la noche. Alejandro se alzó a su altura completa, elevándose sobre Esperanza como una fuerza de la naturaleza desatada. Desde dentro de la casa vino el sonido de Magnolia reuniendo a sus cautivos restantes, su voz aguda con órdenes y amenazas. Pero era demasiado tarde para amenazas. Alejandro estaba libre y su sonrisa en la luz de la luna era la cosa más aterrorizante que Esperanza había visto jamás. Alejandro se movió hacia la casa con la gracia silenciosa de un depredador, y Esperanza luchó por mantener el paso con sus largas zancadas. De cerca podía ver la extensión completa de lo que Magnolia le había hecho. Cicatrices se entrecruzaban por su espalda y brazos, algunas viejas y plateadas, otras frescas y aún sanando. Pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia. Cualquier espíritu que Magnolia había tratado de romper no solo estaba intacto, sino ardiendo con una furia que había sido cuidadosamente alimentada durante el tiempo que hubiera estado cautivo. La puerta principal estaba abierta, derramando luz amarilla en la oscuridad. La voz de Magnolia se llevaba desde adentro, aguda con pánico, mientras ladraba órdenes a sus cautivos restantes. Encuéntrenla. No puede haber ido lejos con esas heridas, y si alguno de ustedes siquiera piensa en ayudarla, recuerden lo que le pasó al último que trató de ser un héroe. Alejandro se detuvo en el umbral, su marco masivo llenando la entrada completamente. «¿Magnolia?», gritó, su voz cargando el peso de piedra moliendo contra piedra. «¿Es Orán?». El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza podía escuchar su propio corazón tronando en sus oídos mientras se acercaban pasos desde dentro de la casa. Cuando Magnolia apareció, ya no era la dueña compuesta de la casa. Su cabello estaba despeinado, su vestido desgarrado donde aparentemente había tratado de seguir a Esperanza por la ventana. Pero más reveladoramente, sus manos estaban temblando. «Tú», susurró, su voz quebrándose. «No puedes estar libre. Yo
Tengo la única llave. Alejandro levantó sus manos, mostrando el eslabón de cadena roto, aún pegado a su muñeca como joyería brutal. Las llaves se rompen, las cadenas se rompen, las personas también se rompen, Magnolia. Tú me enseñaste eso. Detrás de Magnolia, Esperanza podía ver a los otros hombres emergiendo de la sombra. Marcos estaba allí, Diego y Benjamín, pero algo había cambiado en ellos. El vacío hueco se había ido, reemplazado por algo que parecía casi como Esperanza. Rafael debe haber corrido la voz del intento de Esperanza, porque se movían con propósito ahora, posicionándose entre Magnolia y cualquier posible ruta de escape. Esta es mi casa, dijo Magnolia, pero su voz carecía de su autoridad anterior. Estas son mis reglas. No pueden simplemente... Tus reglas murieron el momento que encadenaste a la primera persona en esta casa, interrumpió Alejandro. ¿Cuántas, Magnolia? ¿Cuántas personas has destruido para tu diversión? Esperanza observó mientras la compostura de Magnolia se desmoronó completamente. La máscara de control refinado se deslizó, revelando algo desesperado y pequeño por debajo. Les di propósito, insistió. Les di significado, sin mí no eran nada. Vagabundos, donadies, personas que el mundo ya había olvidado. Les diste el infierno, dijo Marcos silenciosamente, hablando por primera vez desde que Esperanza lo conocía. ¿Y te convenciste de que era bondad? Los ojos de Magnolia se movieron alrededor del cuarto, buscando cualquier vía de escape, cualquier manera de recuperar el control de la situación, pero estaba superada en número ahora. Y más importante, ya no estaba lidiando con personas rotas. El acto de desafío de Esperanza les había recordado a todos algo que casi habían olvidado. Tenían opciones. Alejandro se acercó más, y Magnolia se recostó contra la pared. Por favor, susurró, puedo darles cualquier cosa. Dinero, suministros, paso seguro, lo que quieran. Quiero justicia, dijo Alejandro simplemente. Para todos los que murieron aquí, para todos los que sufrieron por tus juegos. Esperanza se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando a ver qué forma tomaría esa justicia, porque en los ojos de Alejandro podía haber la misma furia fría que probablemente había vivido en el corazón de Magnolia todos estos años. La pregunta era si la libertad rompería el ciclo de crueldad o simplemente cambiaría a quien tenía el poder de infligirla. La justicia que Alejandro eligió no fue la venganza brutal que Esperanza había temido. En cambio, ató a Magnolia con sus propias cadenas, los mismos eslabones pesados que lo habían tenido prisionero durante lo que más tarde reveló habían sido 8 meses de tormento. Ella se sentó en la esquina donde él había sufrido, experimentando por primera vez el peso del metal alrededor de sus muñecas, la impotencia de estar completamente a merced de alguien más. ¿Podríamos matají? Dijo Alejandro. Su voz cuestión de hecho. Después de lo que has hecho, nadie nos culparía. Pero la muerte sería demasiado rápida, demasiado limpia para alguien que hizo del sufrimiento una forma de arte. Marcos había encontrado las llaves de la puerta principal, y uno por uno, los otros cautivos reunieron las pocas posesiones que tenían. Rafael, aún débil por cualquier droga que Magnolia le había estado dando, se apoyó pesadamente en Diego mientras se preparaban para irse. Benjamín se movía como un hombre despertando de una larga pesadilla, tocando el marco de la puerta como si no pudiera creer que era libre de caminar por ella. El pueblo más cercano está a 40,000, las al norte, dijo Esperanza, dirigiéndose al grupo. Sí, oíamos llantos. Nos ayudamos unos a otros. Podemos llegar para mañana en la noche. Pero Alejandro negó con la cabeza en B con ellos. Asegúrate de que lleguen a salvo. Tengo algo más que terminar aquí. Esperanza entendió en las tumbas. Todas esas mujeres que habían muerto en este lugar merecían más que montículos sin marcar de tierra. Alguien necesitaba quedarse para darles entierros apropiados, para asegurarse de que sus muertes no fueran olvidadas. ¿Qué pasa con ella? Esperanza gesticuló hacia Magnolia, quien estaba probando la fuerza de sus cadenas con la misma futilidad desesperada que sus víctimas habían mostrado. Enfrentará justicia, justicia real. Cuando llegue al pueblo, traeré de vuelta al alguacil territorial, que le explique a las autoridades apropiadas cómo llegaron a estar todas esas tumbas en su patio. La expresión de Alejandro era sombría pero satisfecha.
Tendrá mucho tiempo para pensar sobre sus elecciones mientras espera. Esperanza reunió sus cosas, incluyendo el pequeño cuchillo que había comenzado su rebelión. Mientras se preparaba para irse, Magnolia habló por última vez. Su voz pequeña y rota. No entienden en lo salvé. Les di propósito, estructura, significado. ¿Les diste el infierno?, respondió Esperanza, haciendo eco de las palabras anteriores de Marcos. Y lo llamaste hospitalidad. El viaje al pueblo tomó 16 horas de viaje duro, pero llegaron a la civilización mientras el sol se ponía al día siguiente. Rafael fue llevado a un médico. Marcos y Diego encontraron trabajo en el establo local y Benjamín, después de un baño y una comida apropiada, comenzó a hablar sobre dirigirse al este para encontrar familia que no había visto en el... 3 días después, Alejandro llegó con el alguacil territorial y 2 diputados. Lo que encontraron en el rancho de Magnolia envió ondas de choque por todo el territorio. 27 tumbas, efectos personales de docenas de víctimas y diarios detallados donde Magnolia había documentado sus crímenes con la precisión clínica de alguien que creía que estaba conduciendo investigación importante sobre la naturaleza humana. Magnolia Voss fue juzgada por múltiples cargos de asesinato y sentenciada. Ayla no mostró remordimiento durante el juicio, manteniendo hasta el final que había estado proporcionando un servicio a la sociedad, dando propósito a personas que de otra manera habrían vivido vidas sin sentido. Esperanza nunca asistió al juicio. Para cuando comenzó, ya estaba 50 millas al sur, continuando el viaje que había sido interrumpido por su noche en el rancho, pero fue cambiada por la experiencia, cargando con ella el conocimiento de que a veces las personas más ordinarias son capaces de valor extraordinario cuando las circunstancias lo demandan. También cargaba algo más, la certeza de que el mal, a menudo, usa una cara placentera y ofrece camas cómodas a viajeros cansados. Pero había aprendido que incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando la esperanza parece perdida, siempre hay opciones. Y a veces esas opciones pueden no solo liberarte a ti mismo, sino a todos a tu alrededor. El cuchillo se quedó en su bota por el resto de sus viajes. Un recordatorio de que la supervivencia a veces requiere bordes filosos, ya sean hechos de acero o de voluntad. ¿Te gustó esta historia? Si disfrutaste de esta historia llena de suspenso y valentía, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Tus comentarios significan mucho para nosotros, así que déjanos saber de dónde nos estás escuchando. ¿Cuál fue la parte de la historia que más te impactó o que más te tocó el corazón? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Nos encanta conocer a nuestra comunidad y saber qué historias resuenan más contigo.